Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar sobre las gráficas de Gran. Las gráficas de Gran es un método antiguo. Se formuló hacia el año de 1917 por el señor Henry Gran. A pesar de que hay muchos métodos muchas gráficas en este método, para nuestro caso utilizaremos la programación por instalaciones de lotes. Una gráfica de Gran se construye en forma de una tabla, el cual en forma horizontal y en la parte superior se colocan los valores que son el tiempo y los recursos escasos con los que cuenta la organización, como puede ser la maquinaria. En la parte vertical se coloca el personal, la mano de obra y las horas de trabajo por máquina. Después de construir la gráfica de Gran, se debe evaluar el desempeño de la máquina. ¿Y cómo evaluamos este desempeño? Con el tiempo que la máquina se haya demorado en desarrollar o terminar su trabajo en el intervalo total de la fabricación del producto. Para el desempeño para hacerle seguimiento y verificar el comportamiento de la producción, pues hay unos pasos entre los que encontramos el desempeño de la programación, que se está supeditado al intervalo de fabricación, al tiempo de trabajo, al intervalo de fabricación, a los tiempos de espera de los trabajos, a los tiempos de entrega de los mismos y al desempeño de la máquina en base al tiempo que se tarda en completar su trabajo. También tenemos en cuenta el nivel de inventario y el desempeño de esta máquina depende la secuencia de trabajo que tenga, dependiendo el proyecto que se maneje o cómo se programó el desarrollo de esto, si es primero, segundo, tercero, etcétera, la prioridad que se le dé para el desarrollo de este trabajo. El tiempo de espera de un trabajo depende de cómo se relacione con las otras estaciones de trabajo y la disponibilidad de maquinaria que posee para optimizar los procesos y poder llegar a un programa óptimo. La obtención de un programa óptimo requiere de cálculos para verificar en qué momentos se puede maximizar la producción y con ello aprovechar al máximo su capacidad. Es muy importante tener en cuenta en las gráficas de Gran la programación de la capacidad finita. ¿Esto a qué refiere? Esto refiere a que los procesos son todos encadenados y siguen una secuencia lógica entre las unidades o las estaciones de trabajo. Entonces, cada vez que se programa un trabajo, la estación cuenta con una o dos máquinas o más máquinas dependiendo el proceso al que se deba realizar, y se encadena con el siguiente. Entonces, en este caso, en el primer puesto de trabajo, la prioridad del proceso es 1, pero en el siguiente puede ser 2 o 3, dependiendo de qué otras variables de producción esté supeditado o esté amarrado al desarrollo de este producto. Es importante mencionar que la prioridad en los procesos se puede modificar dependiendo, como les mencionaba antes, dependiendo de la correlación que se tiene con el proceso inmediatamente anterior. Entonces puede pasar de primero a segundo, o de segundo a primero, o de primero a último, etcétera. Todo depende de la producción. Y con eso se puede optimizar los procesos y los tiempos de desarrollo procesos, minimizar costos y maximizar utilidades en las producciones. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es el cuello de botella. El cuello de botella se define como la capacidad excedida que tiene la fábrica en relación con los pedidos o con sus procesos que deba desarrollar versus
la capacidad instalada. Entonces, si tengo una capacidad instalada de 100 unidades y necesito producir 200, ahí tendré un cuello de botella. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta para los procesos. Otro tema importante que hay que tener en cuenta es la teoría de las restricciones. En la teoría de las restricciones, el autor Goldran argumenta que el único objetivo de las operaciones en un ambiente de una fábrica es el generar dinero o generar utilidades. Y por eso él pone una serie de pasos que se deben seguir. Uno es el Trump o la eficiencia, el inventario y los gastos operativos. En el tema del Trump puntualiza que esto se calcula como las ventas de la planta menos los costos de materia prima. Entonces estaríamos hablando básicamente que él se refiere a unos costos de producción. En el Trump también hay que hablar de las reglas de despacho. En las reglas de despacho hay dos factores que se pueden tener en cuenta, en producción o en servicio. En servicio se trabaja, el que llega primero será atendido primero. En caso de producción se trabajan bajo dos criterios, la razón crítica y el tiempo más corto de producción. Entonces la razón crítica se tiende a buscar cuál de los procesos se demoran menos, o tienen menos tiempo de producción para que sean los primeros en desarrollar. Y eso se calcula con una fórmula que dice tiempo restante hasta la fecha de entrega sobre tiempo de proceso restante. Entonces, el que tenga el valor crítico más pequeño, ese será el que se prioriza para arrancar. Y el del procesamiento de tiempo más corto es el que básicamente es el proceso que se demore menos tiempo en desarrollarse, sin tener en cuenta las demás variables. Y para finalizar, como en todo proceso, hay que tener un seguimiento y un control. Entonces, todo sistema de programación debe responder a las preguntas de control, como son fechas en las que se promete la entrega. Para eso hay que tener en cuenta variables como el marketing, la capacidad financiera, la capacidad de los clientes, la capacidad de instalación, para poder comprometerse con sus clientes. Hay que definir dónde está el cuello de botella para eliminar ese problema y cumplir con la primera premisa. La otra es cuándo se debe empezar a trabajar. Todo depende. La otra dice cuándo debería empezar cada actividad o tarea particular. ¿Cuándo empezamos a trabajar? Eso hay que analizarlo con la capacidad, con las gráficas de Gantt, con la programación de la capacidad finita. Entonces, cuando se analiza esto, podemos saber en qué momento podemos trabajar. Y la última pregunta es cómo me aseguro de que el trabajo se complete a tiempo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta todas las variables completas para poder comprometerse, para saber en qué momento puedo entregar todo mis compromisos adquiridos. Gracias, compañeros.